Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Ahí se está buenas sumando Fran tardes. del aula. Buenas Eh, tardes. Espero que estén bien. Este, eh, Vamos a armar la clase de hoy en dos partes. La primera va a ser una introducción, lo que les comenté que íbamos a charlar. Eh, y después va a continuar con lo que había iniciado la clase pasada, eh, Franco. Eh, Mi idea era estar hoy presente ahí, pero yo tenía ya comprometido una actividad académica acá en La Plata desde hace unos cuantos meses y bueno, coincidió con la fecha del seminario, así que vamos a hacerla vía Zoom la primera parte de la clase y después me tengo que ir a la universidad acá en La Plata. Estoy en La Plata. Eh, bueno, vamos a esperar que se junten. A ver. No están, ¿no? Todavía. Bueno, ¿pudieron leer? ¿Alguien leyó algo del material que les dimos? Eh, Silvia, ahí bien, ¿leíste algo? Bien. ¿Alguien más que haya leído quiera comentar algo hasta que se sumen? ¿Qué trabajos vieron? ¿Cuáles de los documentos vieron? Yo el del pueblo boliviano, pero no completo. Bien. ¿Alguien más? Ahí creo que está conectado Francisco. Franco, perdón. Eh, Hola Hola. Pablo, ¿cómo Ah, estás? está, ¿Todo bien? Fran. ¿Escuchás? Bien. No te vemos, pero Sí, sí, estoy viendo el temita de la cámara que no inició, pero acá estamos. está bien. ¿Ustedes nos ven a nosotros? Sí. Sí, perfecto, acá estamos bien. Bien, bueno, si querés, como hablamos recién, arranco y después en todo caso hacemos un break y terminás vos la última Sí, parte. continúo yo, perfecto, dale. Dale, dale, yo te Mientras yo veo agradezco. el tema de la cámara, Eh, pero vos empezá nomás. Dale, ahí les comento, se van a sumar eh, dos profesores más al equipo docente, Sofía y Francisco. Seguramente el viernes ya pueda estar Sofi y Francisco, vamos a armar una de las clases con él, así que cuando eh, él me indique, se va a sumar como docente. La idea también es que ahí está Fran, Franco. La idea es por ahí también ir pasándole, ni bien lo tengamos confirmado, los docentes que se van a ir sumando, en realidad docentes, no sé si docentes, sino personas que tengan algún tipo de experiencia o actividad en la materia, y algunos son docentes y otros son militantes de algunas causas de grupos este, de migrantes en nuestro país. Eh, yo lo que quiero que tengamos como presupuesto claro, que es lo que vamos a hablar hoy, es la relación que existe entre los ordenamientos jurídicos, el derecho y, por un lado, las ideas políticas, la ideología, y lo que vimos un poquito en el final de la clase pasada, que eran las miradas filosóficas que determinan de algún modo el funcionamiento del sistema jurídico, del derecho, sí, el ordenamiento jurídico, el campo jurídico, viéndolo desde una mirada como la de Pierre Bourdieu, que creo que le dejé un trabajo de ese tema. Eh, Nosotros sabemos que lo que yo quiero en esta primera charla es que ustedes tengan conceptualmente claro
una diferencia que está dentro del derecho y que refleja una mirada más política o ideológica, y es la que existe entre el derecho público y el derecho privado. Para eso tenemos que reflexionar y revisar cuáles son las distintas miradas políticas, sociológicas, filosóficas en general, sobre la manera en que nos organizamos como sociedad y que utilizamos lo que conocemos como derecho como una forma o una herramienta para esa organización. O sea, el derecho es instrumental, por lo menos desde mi punto de vista, es una forma que encontramos como sociedades para organizarnos y poder convivir sin matarnos en el intento, digamos, la forma que una sociedad encontró para convivir, lograr una convivencia lo más racional y pacífica posible. Esa es la función del derecho. Y eso se da en un contexto histórico, en un lugar geográfico, con una realidad determinada que depende del contexto en el que crece ese derecho, que se forma o se construye. Entonces nosotros cuando pensemos que nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho responde a una idea política, tenemos que preguntarnos, al hacer algunas preguntas que son centrales para ver la relación entre el derecho público, el Estado y la ciudadanía. Entonces, el Estado puede adoptar diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes funciones respecto de la sociedad o de la ciudadanía, y eso va a traer como consecuencia un determinado estatus jurídico o reconocimiento o protección jurídica de los individuos en ese ordenamiento jurídico. Entonces, depende qué modelo de Estado tengamos y cómo pensemos el funcionamiento de la sociedad, es que vamos a construir un determinado derecho como ordenamiento jurídico. Ustedes conocen, porque no es un bagaje que venga necesariamente en la facultad, digamos, la carrera de grado, sino que de la vida o de la experiencia de cada uno, sabe que existen distintas miradas políticas respecto de esto, de cómo nos organizamos como sociedad. Y vamos a hacer simplificar de alguna manera, y podemos identificar dos modelos así a grandes rasgos que se han dado en todos los países de Occidente. Vamos a dejar de lado todas las experiencias que son ajenas a nuestra región y Europa y Estados Unidos, bueno, como parte también de la región americana, porque, digamos, excede la posibilidad de estudiarlo, por lo menos en estas materias. La idea es que tengamos una conceptualización de las distintas miradas políticas respecto de esta cuestión en nuestro continente, en nuestro país y en todo caso en la región que se construyó a partir de la colonización europea. Entonces, Europa y... cuando uno estudia los orígenes políticos de Latinoamérica, que cuando se independiza de España y de Portugal, y bueno, también había una colonización económica con Gran Bretaña, cuando nuestros países empiezan a independizarse y se organizan con una constitución, estuvieron en danza distintas miradas políticas de esto, de cómo nos organizamos como sociedad, qué rol va a tener el Estado, qué funciones va a tener el Estado. Y a partir de esas funciones, ¿qué va a ser? ¿Qué derechos o qué situación de protección jurídica van a tener los ciudadanos? Hay un libro de Roberto Gargarella que habla de esto, del origen de la igualdad en el constitucionalismo latinoamericano, donde él explica que había tres miradas respecto de cómo organizarnos: una mirada liberal, una mirada conservadora y una mirada radical. Cada una es una mirada política respecto de temas centrales como cuál es no solo cuál es el rol del Estado, cuáles son los derechos del ciudadano, cuál es el rol del ciudadano en una sociedad, cómo el Estado tiene que trabajar respecto de esos ciudadanos, y abarca cuestiones que, como son políticas, tienen que ver con la ética, con la moral, con valores, eh,
que de acuerdo a cuál de esas miradas sea la que gane en esa discusión, que obtenga la hegemonía a partir de la fuerza o de la razón, depende de la situación, pero normalmente la fuerza, quien logre imponer sus ideas, después lo va a trasladar a una construcción jurídica que es una herramienta para consolidar esas ideas políticas. La Constitución de 1853, y esto está vinculado también con la mirada respecto del migrante, digamos. ¿Cuál fue en 1853 la percepción que tenían quienes redactaron esa Constitución, que fueron los ganadores en una guerra, en una lucha, quienes obtuvieron ese poder de decir el derecho y de construir el derecho a través de la redacción de la Constitución, quienes van a imponer su idea y van a generar una estructura bastante sólida que se mantuvo, estuvo vigente con la aclaración del golpe del 55 y el interregno de la Constitución del 49. Sacando esos años, estuvo vigente o tuvo vigencia hasta el año 1994 en que se reformó la Constitución. Esa mirada de Alberdi y los verdaderos liberales de 1853 tenían como modelo, tuvieron como modelo en ese momento la Constitución de Estados Unidos y algunos autores que planteaban el liberalismo político y el liberalismo también económico como un modelo para organizar la sociedad. Entonces, el esquema en el que se pensó la Constitución de 1853 tiene un modelo de estatalidad, de intervención del Estado. O sea, pensemos que puede haber un Estado presente o un Estado mínimo, y eso va a generar, como les decía, determinados derechos a partir de las funciones de este Estado. ¿Qué modelo estatal prevé? Ustedes la Constitución de 1853 la han visto en la materia constitucional. ¿La vieron? Bueno, digamos, la del 94 es la Constitución, en parte la de 1853, con muchos agregados, muchas novedades, pero la base es la Constitución de 1853. Seguramente ustedes en Constitucional no han visto la Constitución de 1853 pelada, como la estudié yo, porque cuando estudié estaba vigente la del 1853, con lo cual era la Constitución que había que estudiar. Reformada en el 57, donde se dejó de lado la experiencia peronista y se volvió a la del 53 con el 14 bis como agregado. Pero esa Constitución de 1853 tenía un esquema de estatalidad muy claro, concreto, que respondía a la idea de un liberalismo clásico, por eso se conoce como un constitucionalismo clásico liberal. Para ver otras alternativas en esa época, el libro Gargarella donde lo explica. Eso para constitucional, no para esta materia, pero yo quiero que tengamos un contexto de estas cuestiones históricas y que dan un poco la explicación de para qué y por qué se dictaron esas constituciones, cuál era el modelo político que había detrás. Entonces, ¿cuál era el modelo político respecto del Estado y la sociedad en 1853? Que le digo que es el liberalismo económico, el liberalismo político. Esas ideas, ¿qué pensaban del Estado? ¿Cómo tenía que ser el Estado? Tiene dos palabras que tiene que ver con la presencia. Una es el Estado gendarme o Estado mínimo. La idea de una sociedad que funciona a partir de la relevancia y centralidad que tiene un mercado. Adam Smith, la idea de la mano invisible del mercado, que es la que ordena los desperfectos del funcionamiento del mercado, es eso, es un gran mercado libre, donde cada actor en ese mercado trabaja. ¿Me escuchan o tuve un corte? Se escucha bien, profe. Se escucha bien. Gracias. Bueno, les decía, la idea de un mercado donde cada individuo tiene, para poder funcionar, que estar libre. Entonces,
El mercado solo, cada individuo con sus decisiones, con su voluntad, con su interés, con su voluntariedad, va construyendo esas relaciones económicas en forma libre. Para que eso funcione en esta teoría, el Estado no debe intervenir. El Estado tiene que ser un Estado mínimo que garantice la defensa de esa nación frente a ataques del exterior y algunas cuestiones muy básicas como la seguridad, la justicia, pero que no intervenga en la actividad económica, comercial del mercado. Frente a esa idea de un Estado mínimo, gendarme porque protege frente a posibles invasiones extranjeras y nada más, no tiene otro tipo de funciones. Frente a esa mirada del Estado, surgen, y funciones del propio Estado, surgen un esquema, un catálogo de derechos que están en la Constitución de 1853, en la primera parte, en la parte dogmática, que permiten y facilitan que esto funcione así. ¿Cuáles son esos derechos que están en la Constitución de 1853? ¿Cuáles son los derechos clásicos del constitucionalismo liberal? Acá hay gente que tiene respuestas. ¿Querés que te pase el micrófono? ¿Se escuchan Dale, todos? dale. Dale. Hola. Libertad, propiedad, ¿no? De reunión también. Sí. Ustedes agarran el catálogo de derechos de la Constitución y van a ver que el 17, la propiedad privada, es como el central, y además está acompañado por toda una serie de derechos que tienen que ver con la libertad, las libertades individuales. Entonces, libertades individuales y propiedad. Esto es lo que facilita el funcionamiento de un mercado, digamos. Para que un mercado pueda ser próspero y desarrollarse necesita una fuerte protección de la propiedad privada y una garantía de todas las libertades. En el artículo 19 de la Constitución Nacional, ahí vemos cómo existe un principio en favor de las libertades, que es el principio de vinculación negativa. Todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, lo que el Estado decide como prohibición es lo único que va a limitar las amplias libertades del ciudadano. O sea, son más las libertades o el ámbito o esfera de libertades que las restricciones a partir de una norma que determina una prohibición. Ese es todo un esquema, una serie de herramientas que fueron creadas para proteger un modelo estatal, un modelo de sociedad de libre mercado. También podemos ver esto en otras instituciones de la Constitución, por ejemplo, el principio de igualdad. La igualdad está pensada como una prohibición de la discrecionalidad, una forma de controlar a la autoridad política. Y esto se explica porque las constituciones liberales nacen como una reacción frente a un sistema institucional que era la monarquía, en la que había una sola persona, el rey, que tomaba todas las decisiones a gusto y piacere, digamos, no tenía que explicar nada. Simplemente evitar que no lo mataran en algún levantamiento popular o algún atentado en el palacio, digamos. El esquema de ese modelo institucional previo al constitucionalismo clásico era un esquema de concentración absoluta de poder y de arbitrariedad en el ejercicio de ese poder. Por eso todo el sistema constitucional, por ejemplo, herramientas como la división de poderes o todas las garantías que están que constituyen el principio republicano de organización, reflejan esta idea de controlar al poder, tres estamentos, el poder judicial, el poder, la administración pública, el poder ejecutivo y los legisladores. Ese esquema de distribución de poder como reacción al control del soberano monarca concentrado adoptó diferentes modalidades en Estados Unidos y en Francia. Digo estos dos países porque fueron ambos faros de nuestros constituyentes y legisladores y políticos que tuvieron a estos países como modelo para organizar a la Argentina. Cuando la organizaron,
Alberti tomó la Constitución norteamericana a partir de cuál fue la experiencia política, histórica, social de ese país a la hora de organizarse constitucionalmente. Entonces, hay muchas cuestiones del sistema de división de poderes que tenemos en nuestra Constitución que tuvieron su origen, su explicación en esa historia del país del norte. No tiene nada que ver con nuestra historia, digamos, salvo que copiamos esa Constitución, pero el esquema, a su vez, de división de poderes que se produjo en la Revolución Francesa por características históricas, políticas concretas, es distinto al modelo norteamericano. Esto tiene un problema en la Argentina, que es que tenemos una constitución que está fundada en el modelo norteamericano y un derecho público fundado en el derecho francés. Entonces, no lo voy a desarrollar acá, pero esto es un problema que tiene que ver con la construcción de instrumentos jurídicos, no a partir de la realidad propia, sino a partir de copiar institutos extranjeros. Pero bueno, volviendo a qué modelo tenemos en el constitucionalismo liberal clásico, por ejemplo, en 1853, un Estado mínimo que reconoce, no interviene en el mercado, no regula, digamos, y reconoce principalmente derechos individuales. También los derechos políticos son derechos individuales, vistos desde esa óptica. En el constitucionalismo mundial, básicamente el occidental, surge luego de la Segunda Guerra Mundial el nacimiento de otra mirada respecto de la sociedad y el Estado, que es la experiencia de lo que se conoce como constitucionalismo social. O en temas políticos también se lo denomina Estado benefactor o Estado social de derecho, que se dio, les decía, luego de la Segunda Guerra Mundial, con centro de esa experiencia en Europa y además en toda América Latina. Se fueron desarrollando proyectos políticos en los que la mirada de un Estado presente, que interviene, que regula, vino a superar o suplantar el modelo del constitucionalismo clásico, del Estado general. Esa fue la experiencia en la Argentina de la Constitución de 1949, dictada, sancionada y aprobada durante el gobierno de Juan Perón, y bueno, que en el 55, con la dictadura, el golpe, se deja sin efecto en la reforma del 57 y se reemplaza nuevamente por la versión de 1853 de la Constitución. ¿Por qué surge el constitucionalismo social? Que en realidad no es que el constitucionalismo social surge como una idea de los juristas. Che, ¿por qué no hacemos una constitución que tenga, en vez de un Estado que no intervenga, no, pongamos un Estado? No surgió así. No fue. Acá sí está la preeminencia del huevo y la gallina, ¿viste? ¿Cuál fue primero? Acá no, acá claramente lo que sucedió fue una situación política, histórica y social que, frente al fracaso de un modelo determinado, surge políticamente un nuevo modelo de organización social que tiene que ver con el Estado benefactor o el modelo de Estado social de derecho. Se produce una crisis en el capitalismo. El sistema capitalista entra en crisis básicamente porque se multiplican la cantidad de personas que están sin ningún tipo de beneficio del sistema, que están excluidos. La masa de desocupados, desempleados, excluidos aumenta y se llega a un momento de crisis de ese sistema. Autores de la sociología o la filosofía política analizan este fenómeno. Es una crisis del capitalismo que había sido preanunciada por Carlos Marx, donde él planteaba que había dos posibilidades de que el mismo sistema entrara en disfunciones y esto generaba una crisis.
básicamente solucionables por dos vías, una vía revolucionaria y otra vía democrática, porque si las personas que están siendo perjudicadas por el sistema en un momento son mayor cantidad que las personas que están beneficiadas, simplemente con el modelo democrático y se iba a producir la caída del sistema. Y otra alternativa a eso era una reforma a través de las armas, una revolución. El Estado benefactor vino a hacer una readecuación del Estado de Derecho, del modelo clásico liberal, pero que no implicaba una salida del sistema capitalista. O sea, el Estado benefactor, el Estado social de derecho, no es un socialismo, digamos, es un modelo capitalista. Económicamente sigue siendo un modelo capitalista. Lo que cambia es la intervención, la fuerza con que el Estado regula el mercado. Sigue existiendo la propiedad privada, siguen existiendo las libertades, pero pasa a haber un Estado que se hace presente frente a situaciones de grandes grupos de la población que estaban excluidos de los beneficios del sistema. Por eso muchos desde la izquierda plantean que el Estado benefactor es el capitalismo poniéndose una máscara, pero sigue siendo el mismo sistema, con los mismos problemas de desigualdad que nos plantea el sistema capitalista. Pero bueno, más allá de eso, el modelo de Estado benefactor plantea no un Estado que se abstiene frente a las desigualdades sociales y que deja que la mano invisible del mercado lo resuelva, sino que dice, no, yo no puedo permanecer inmóvil frente a estos grupos crecientes de personas que no tienen nada. Yo tengo que intervenir. Y nace el Estado regulador, un Estado que empieza a cumplir funciones vinculadas con satisfacer necesidades mínimas, vitales, básicas de grandes grupos de la población. Entonces, en el Estado benefactor, el sector público se hace cargo de cuestiones como la educación, se hace cargo de cuestiones como la salud, se hace cargo de cuestiones como la previsión o los sistemas de seguridad social, seguros sociales, se hace cargo de la alimentación de la población que no accede por propios medios a alimentarse, y se hace cargo de muchas cuestiones que en el modelo anterior no tenían, ni siquiera aparecían en el radar de los problemas. O sea, el Estado como construcción teórica y práctica del ordenamiento jurídico no cumplía ningún rol frente a esos problemas y necesidades de la población. Digamos, era una herramienta que no fue pensada para eso. No, el constitucionalismo liberal no fue pensado para lograr más igualdad social o más equidad. No fue pensado para una sociedad en la que todos satisfagan sus necesidades mínimas o básicas. Fue pensado para sacarle el poder concentrado que tenía el rey. Pero hoy estamos en sociedades que ya no tenemos un problema de un rey, sino tenemos problemas de sociedades con mucha desigualdad, con mucha inequidad y con grandes sectores de la población que no alcanza a sobrevivir o a tener las cuestiones mínimas o básicas para desarrollarse como persona. Entonces, ese problema, por ahí estaba la situación, pero no era el problema del constituyente en 1853. Sí fue analizado por el constitucionalismo social del 49 y en el 94 ya vamos a ver si incorporó esa mirada. Pero hubieron entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, una respuesta institucional, política, ideológica, que se tradujo en una forma de constitución que se conoce como el constitucionalismo social. Entonces, el Estado ya no mira desde lejos qué está pasando en el mercado, sino que interviene en ese mercado. ¿Y cómo interviene? A partir de lo que se conoce como la regulación del mercado, la regulación económica. Cuando el Estado empieza a tomar funciones vinculadas con estas necesidades de la población, ya deja de ser un Estado mínimo. Porque el Estado gendarme solamente estaba encargado de brindar seguridad para que funcione el mercado y evitar
las fuerzas de seguridad o de los ejércitos, gendarmería, etcétera, que nos invadan, digamos, un mínimo de... hay estados que, como Costa Rica, que no tienen ejército, ¿no? Pero bueno, los estados nuestros tenían destinado a eso y listo, digamos, no había mucho más. Sí, el sistema de justicia, porque eso permite también que funcione el mercado. Cuando el Estado empieza a hacerse cargo de estas otras cuestiones que tienen que ver con necesidades, empieza a tomar forma, volumen, un volumen distinto, empieza a crecer, digamos. El Estado dejó de ser. ¿Por qué? Porque se estatizaron servicios como ferrocarriles para el transporte, a cuestiones industriales, cuestiones que hacen a distintas, bueno, se crea YPF, gas del Estado, digamos, hay toda una presencia del Estado en diferentes ámbitos para regular el mercado. Ese libre mercado que estaba pensado como algo que se iba a autoabastecer y sostener, bueno, no funcionó así, porque el resultado de eso fue que los que estaban excluidos eran cada vez más y eso generaba una sociedad prácticamente invivible. Entonces se propone el Estado intervenir. Ese Estado deja de ser un Estado mínimo, pasa a ser un Estado con presencia, con volumen, con tamaño, con estructura. Y del lado de los ciudadanos, como el Estado asume funciones nuevas, por ejemplo, brindar servicios o prestaciones como la salud, como crea todo un sistema de salud, hay toda una construcción estatal importante, eso se traduce en el tipo de derechos que se les reconocen a los ciudadanos. O sea, ya no son únicamente la propiedad y las libertades, sino que vienen a materializarse nuevos derechos, que son, ustedes los conocen, lo digo yo para no estar preguntando algo que sé que lo saben, pero son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, los derechos a la cultura, son todos derechos que parten de pensar una sociedad en la que el Estado va a intervenir en esos ámbitos. Entonces, ese esquema que refleja la idea de un Estado benefactor, un Estado social de derecho, etc., es otro modelo, digamos, es otro modelo político, es otro modelo ideológico que tiene que verse reflejado en un modelo jurídico, que es la Constitución, por ejemplo, de 1949, y la pregunta es si la Constitución del 94 tiene algún rasgo que nos pueda confirmar o no que estamos frente a un modelo de Estado benefactor. ¿Ustedes cómo ven la Constitución del 94? Que es la que han estudiado seguramente. ¿Qué modelo de Estado tiene la Constitución del 94? Pablo, ¿querés que pase el micrófono acá? Dale, ahí está. María Alejandra, ahora te damos la palabra. Bueno, primero ahí y después paso acá. Dale, María Alejandra, dale. No, que es un estado donde en la Constitución no está el tema del mercado. Sí hay derechos y garantías, pero el Estado ahí no, como que no lo regula en esa parte, en la Constitución. Y yo lo que veo es de que en la parte de los derechos y las garantías en cuanto a las migraciones, como que se dan como muchas libertades para que la gente de afuera pueda venir. Incluso en la Guerra Mundial mucha gente pudo venir a Argentina y poder, por ejemplo, vivir, empezar de cero, digamos. Y bueno, y en el 94 como que se mantuvo esa postura. No sé si... Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, yo tengo una visión distinta, pero bueno, vamos a charlarlo. Ahí Rodríguez levantó la mano. Muriel.
Sí, yo creo que con la incorporación de los tratados internacionales también abre un poquito más el panorama también para las amnistías, con los derechos humanos y toda esa parte que se incorporó en en la Constitución del 94. Y también, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero también los derechos de los aborígenes y demás, ¿no? Bien, ahora lo vamos a charlar, pero está bien lo que decís, sí. Ahora vamos a ver ahí en... Sí, Pablo, ¿querés que pase acá? Dale, dale. Habla Gabriel. Sí, no, yo pensaba que, digo, desde la perspectiva del Pacto de Olivos, yo creo que fue un acuerdo para garantizar la entrada del neoliberalismo. O sea, si bien se abrazaron tratados internacionales como el de los derechos económicos, sociales y culturales, luego no se cumplieron. O sea, deja muchas deudas la intención del constituyente del 94. Yo creo que lo único que se logró fue digo, que el neoliberalismo se instalara en Argentina, que Menem pudiera tener otro mandato, que ese mandato pudiera garantizar 10 años de gobierno para tener el margen suficiente como para que el liberalismo pudiera concretar su proyecto. Bien mirado, creo que esa fue la intención, de Alfonsín y Menem de acordar. Por la ventana sí entraron un montón de modificaciones, pero que luego no se pudieron en la práctica ejecutar, como son, que la Constitución se abrazara un montón de tratados entre los que figuran que nombran ustedes, pero que pocos, este es un tratado que no se puede llevar a la práctica, porque no se puede, me acuerdo cuando estaba en el penal, mandé un escrito a la jueza pidiendo un subsidio para poder seguir estudiando, que estaba garantizado por el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la jueza me contestó que no se podía, que no era tarea de ella, porque la educación es pública, entonces que estaba garantizada. Y yo lo que le proponía era un subsidio para poder, porque poder estudiar implica dejar de trabajar, dedicarle tiempo y demás, y que entonces eso tiene un costo, o sea, que hay algunos que lo pueden bancar y otros no. Entonces, y eso estaba garantizado por el tratado o sea que es un tratado que en la práctica no se puede ejecutar, o sea, es un mero, qué sé yo. No sé, por eso me parece que Bien. la reforma del 94 deja muchas dudas, ¿no? Muchas Bien. deudas, más que nada. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna Sí, opinión? acá Úrsula. Dale. Sí, viendo la visión que ahora trajo el profesor, que está en el Zoom, pareciera que fuera un rejunte, ¿no? De un modelo liberal del 3 y después sí, pareciera que hubiera una salida, una ventana de salida por el tema de los tratados de derechos humanos. Lo que pasa es que sigue siendo liberal y también cómo se va revocando, porque hubo otra vez se volvió algo extranjerizante, porque estaba la del 53 que venía copiada de Estados Unidos y después los derechos humanos internacionales como resultado, bueno, de la Segunda Guerra, lo que pasó, no, supongo que en Europa. ¿Y por qué quedó tan poco de la de 1949, ¿no? De Perón? Porque ahí también estaba bien autóctono, bien nuestro, porque es una tercera posición. Y eso Sí, igual el constitucionalismo social no es originario de la Argentina, digamos, no es una idea nuestra. También se dio pero en un la contexto... constitución nuestra, de esa forma, que por supuesto que estamos embebidos en una situación mundial y que todos estamos influenciados. Perón estaba influenciado por la realidad mundial. Claro, sí, tal No cual. estaba ajeno ni se generó de una planta. Es el resultado del momento social nuestro también. Tal cual. Entonces, después ahí se quiso tapar el pasado y se sacó y ahí se volvió de nuevo a lo externo. Claro, en realidad sí, siempre el tema es cómo lo aplicás a tu realidad. En verdad la idea que define un modelo u otro es política, ideológica. O sea que en definitiva eran posturas que estaban luchando por lograr la hegemonía y bueno, en algún punto se logró en el 49, antes también, después se fue para atrás desde mi mirada en el 55, bueno. Es central que veamos esto de cuál es el rol del constitucionalismo del 94, porque
nos va a permitir entender esto, qué función tiene el Estado y cuáles son los derechos que se reconocen y cuál es, en definitiva, el modelo político que tenemos. Hay un modelo político detrás de esto. La historia de la reforma constitucional del 94, ahí Franco le dio la palabra a un compañero, no lo vimos, pero lo que él dice fue así, había una necesidad de Menem de lograr la reelección, la Constitución no lo permitía, entonces acordó con el radicalismo, no con todo el radicalismo, sino con el alfonsinismo, con el propio Alfonsín, el Pacto de Olivos, luego el acuerdo de contenidos mínimos básicos del acuerdo de coincidencias básicas, que fue la ley que luego reformó la Constitución, donde a partir de intervención de la UCD se limitó la parte dogmática en cuanto a la posibilidad de reformarla, que es la primera parte de la Constitución, es aquella que reconoce los derechos y garantías, y se dijo, bueno, para evitar que se cambie la ideología de la Constitución de 1853, vamos a únicamente reformar lo orgánico, que es la segunda parte del texto, y que es cómo nos organizamos como sociedad, digamos, vamos a hacer 3 poderes, bueno, todo lo que ustedes conocen de la Constitución orgánica. Entonces, hubo un reconocimiento de nuevos derechos que hablen de una función diferente del Estado, de una estructura diferente. No porque en la primera parte era donde se tendría que cambiar. Ahora, ustedes todos saben que en el 75-22 de la Constitución, que es la parte orgánica, las funciones de la legislatura, del Poder Legislativo, se establecen y se aprueban y se incorporan como nueva fuente con jerarquía constitucional una serie de tratados de derechos humanos, no solo el de derechos económicos, sociales y culturales, todos en mayor o menor medida, pero sin duda también la Convención Americana, sin duda se reconoce como derechos constitucionales todos estos derechos sociales que venimos hablando, no solo en el PIDES, sino en otros. Y ha tenido mucha mayor posibilidad y casos de ejecución y efectivización de estos derechos sociales en el sistema interamericano, lo vamos a ver. Y muchos de los derechos humanos que alcanzan y protegen a grupos vulnerables como a los migrantes están en ese sistema interamericano de protección de derechos humanos y han sido validados y ejercidos en varios casos. ¿La experiencia es satisfactoria plenamente? No, por supuesto que no. No es suficiente esta herramienta y además es cierto que hay muchas que quedaron de un modelo de sociedad, de una economía liberal y de libre mercado. Ahora, el texto constitucional bien leído, digamos, leído completo con todos los tratados, nos está hablando de no el modelo liberal, sino un modelo de Estado de bienestar. Ahora, que eso se cumpla o no depende de circunstancias históricas, políticas, etc. Y estamos en una situación... Ahí, Noemí, te atacó el perro, ¿estás bien? Silenciada. Pobre Noemí. Bueno, no, decía que en el contexto actual, donde hay algunas posturas con representación democrática que plantean eliminar al Estado, bueno, ahí el primer problema que tenemos es la Constitución y estos tratados que son parte de la Constitución. Y si tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Porque sacar de cuajo todo esto es violar la Constitución. Esto es un tema que nosotros no podemos dejar pasar y que tenemos que pensar. Cómo puede ser o cuál es el contexto en el que se plantean proyectos políticos por fuera de la realidad constitucional, más allá que es cierto, como algunos de ustedes decían, que no dio los frutos ni se cumple, ni es una garantía de que los derechos sociales y una igualdad un poco más real esté presente en nuestra sociedad, porque no lo está, pero sí tenemos que coincidir que la Constitución tiene un modelo de Estado que es un modelo de Estado benefactor, claramente un Estado benefactor. Franco, yo me tengo que ir porque me van a matar, tengo que ir a una actividad y te dejo a vos en continuidad y la idea es esto poder debatirlo. Es esencial para
para entender los derechos humanos de las personas migrantes. Sí, tranqui, Pablo, anda nomás, que seguimos. Igual hacemos un cortecito y en 10-15 ya retomamos. Los despido y nos vemos el viernes. Gracias. Chao, Pablo. Gracias, profe. Buenas tardes. Chao, profe. Adiós, adiós. Lo Chao, continuamos chao. un poco, ¿no? Ya cortamos igual. Ya que estoy de mi opinión, ya que no hablé sobre el tema, coincido con Pablo que tiene sus claros y grises, la reforma 94. Y si bien hay muchas cosas que a la práctica no se han podido llevar a cabo, también hay que tener en cuenta que fue la reforma que habilitó, por ejemplo, el fallo Simón para tirar abajo las leyes de impunidad, que es una reforma que a partir del artículo 75 y 22, con la incorporación de todos esos tratados, incorporó muchos principios que son aplicados después en la justicia, que en tema de migrantes y derechos de migrantes tuvieron una aplicación efectiva y una realidad efectiva en varios casos, que ya vamos a ver, como no sé, por ejemplo, el principio del interés superior del niño, que en muchos casos de expulsiones de personas migrantes que tienen hijos nacidos en Argentina, es un principio de aplicación práctico y eficaz para los casos en particular, para que esas personas no sean expulsadas. Así que sí, es verdad que tiene deudas la reforma muchísimas, pero también ha tenido buenas aplicaciones, creo, en muchos casos. Sí, Gabriel, tenés una... Sí. Bueno. No, sí, obvio. O sea, habla... Sí. Sí. Sí, sí, acá hacen comentarios en esa misma línea. No sé si... bueno, Muriel, Denis. Sí, profe, también le quería hacer el comentario de nosotros, bueno, estamos muy cercanos a a la comunidad venezolanos en Argentina, sirios también, hace muchos años. Lo que pasa es que uno desde acá eh, hay cosas menos comentadas, por ejemplo, lo que tiene más difusión son las guerras de Ucrania y Rusia, y la de Siria hace como más de 20 años creo que están en guerra, y tenemos gente que también tenemos nuestros refugiados acá que vienen huyendo de la Guerra Santa. A mí me pasó hace 14 años atrás aproximadamente, que ahí fue donde conocí, como quien dice, uno se ilumina un poquito, llegué al Islam y también llegué a conocer una persona que venía justamente de Siria, y bueno, de Damasco, había salido de una parte de la ciudad, y la familia, los hijos, todos murieron en un bombardeo, y eso uno no lo ve ni las noticias, y en esa época que yo le estoy diciendo ni siquiera lo veía. Pero bueno, con las facilidades que tiene nuestro país, con el tema de los inmigrantes, el hombre estaba acá, y mucha gente venezolana que antes del año ya tienen su DNI argentino y pueden trabajar, y antes de eso también, que no es cosa que pasen en Europa, porque también con este mismo inconveniente y tener muchos allegados venezolanos, tengo una amiga que se fue a España y pidió el asilo político, porque son perseguidos políticos, y en 4 o 5 meses ellos no pueden alquilar, no pueden trabajar, no pueden nada, porque hasta que no tienen el estatus migratorio no pueden hacer nada, y esta gente la están comiendo los piojos, y acá no pasa eso. No sé si porque hay trabajo negro o no, pero no pasa. Gracias. Igual es razón lo que decís, pero recuerdo que había una compañera que trabajaba con la comunidad de Senegal, que bueno, también como comunidad y en ese proceso migratorio han tenido también varias trabas. Hay claros y grises, como en toda legislación, y yo creo que la pauta es seguir justamente desde abajo, desde ese pensamiento de derechos humanos, seguir impulsando y seguir presionando para que después en la práctica la judicatura, la legislatura, tome otras posturas con respecto a cómo aplicamos, ¿no?, la normativa. Gavis, ¿querías decir algo? Ay, sí, profe, no, un poco era, yo puedo entender que muchos compañeros por ahí, frente a las necesidades generales, podemos llegar a concordar de que el,
la Constitución, o sea, las modificaciones que sufrió la Constitución en el 94, tiene falencia y demás. Pero también no nos olvidemos no solo el contexto eh, interno, sino externo en el cual fue concebido, y que si medianamente nosotros hacemos una lectura no de lo micro, sino de lo macro, sin observarnos a nosotros mismos, nos dio muchas ventajas en un montón de aspectos, ¿no? Justamente esto que hablaba la compañera haciendo referencia, sino más que nada las incorporaciones de los tratados de los tratados internacionales y demás, que creo que es ahí donde también a partir de ahí, donde nosotros podemos hoy construir y construirnos socialmente. Nosotros como, digamos, me pasa a mí como parte de organizaciones sociales y demás, que vimos refrendado en estas modificaciones un montón de derechos que antes teníamos muy limitados. Entonces, no todo es malo, no todo es bueno. Simplemente creo que tenemos que intentar buscar la forma de que esas modificaciones se ajusten a, al derecho y que se ajusten, o sea, a las necesidades sociales y involucrarnos, porque también pasa que muchas veces nos quejamos y demás con que si la política, o sea, las políticas, digamos, están implementadas de lo constitucional, se ajustan o no, pero en más de una oportunidad tampoco nos hacemos cargo como para que eso sea efectivo. Era simplemente eso. Muchas gracias por el comentario, Gladys. Bueno, si quieren Gracias. hacemos un corte de 10, 15 y después retomamos con procesos migrantes. ¿Sí? Perfecto. Ya volvemos. Hola compañeros, ¿qué pasó? Estamos en... Damos el receso de 15 minutos y volvemos. Gracias.
Hola. Pasaron 10, 15, más o menos. No hay ganas. ¿Escuchan el Zoom y me ven? Sí, profe. Profe, se Genial. escucha. Perfecto. Vieron que, no sé si checaron el campus. Les dejé 2 artículos para la clase de hoy. Ya sé, sé que... No, no sé, no, obviamente, lo sé que eran larguísimos. También la idea de hoy, el power que les voy a dejar, es que sirva como una forma de después, no le voy a decir de no leer los artículos, pero sí como para entender más o menos a grandes rasgos la estructura de qué quieren decir cada una de las autoras en esos artículos, para si después van a leer, sea más fácil de identificar qué es lo importante, ¿no? Porque lo que tienen esas tesis doctorales, que son las dos, no, una es una tesis doctoral, es que hay muchas entrevistas, mucho de desarrollo de estadísticas, pero una vez que más o menos al agarrar la práctica de cómo leerlos, bueno, sabes que dónde está lo importante, ¿no? Lo troncal, lo troncal de cada artículo. Y un poco la idea de esta presentación es que ustedes puedan después ir a leerlos, porque son 2 artículos que hablan sobre los 2 procesos de flujos migrantes regionales más importantes que tenemos en nuestro país, que es el Bolivia y Paraguay, que son las 2 comunidades en las cuales regionales, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, se han incorporado a nuestra comunidad. Y bueno, esa es un poco la idea de esta segunda parte, ¿no? Ya la primera parte fue más una presentación más en general, hablamos un poco de la Constitución, del artículo 20, 25, un poco de lo que es la migración en aspectos generales, ¿se acuerdan, no? De esa idea de Alberti y demás, de poblar Argentina con una comunidad extranjera europeizada, y después lo que pasó en el siglo XXI, y este reflejo de los procesos que se dan a partir del 50 es muy contradictorio a esa idea de país que tenía en un principio, ¿no? Y que por suerte después se vio reflejada en muchas normativas en el siglo XXI a partir de lo que algunos autores europeos llamaban la ola rosada del populismo, lo que fueron los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos y esa unificación que hubo regional, ¿no? Que después se tradujo en muchísimas normativas que facilitaba la incorporación de toda esa comunidad en los otros países, ¿no? En nuestro caso, la ley de migración en el 2005. Primero les quería mostrar este gráfico que un poco, bueno, valga la redundancia, grafica eso, ¿no? Por un lado tenemos en el eje vertical
volumen de población migrante y en el eje horizontal los años. Y pueden ver cómo, sobre todo a partir de la década del 80, más entrados los 90, hay una reducción de ese flujo de migración europea y a la vez se eleva la migración de países limítrofes. Al punto tal que ya para el siglo XXI la relación es inversa. Hay mucha más migración de países limítrofes en comparación a migraciones de otros países que no son limítrofes de Argentina. Y un poco también la idea de esto es, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Seguramente, si empezamos a tirar hipótesis, se me ocurrirán muchísimas. Y un poco en línea en lo que fue contando Pablo y lo que vimos en la primera clase, la intención también es hablar un poco desde un punto de vista histórico y sociológico para poder entender por qué la foto actual es la que es y después empezar a explicar los marcos normativos. Pero primero lo primero, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué procesos históricos y políticos que se desarrollaron para que la población, la comunidad actual multiregional sea la que es y no la que fue a principios del siglo XX? Para eso vamos a hablar de estos dos artículos, uno es el boliviano y el otro es la experiencia paraguaya, y un poco a desmenuzar qué dicen estas autoras en esos artículos. El primero va a ser la experiencia de la comunidad boliviana. No sé si acá ven bien, corro un poquito esto. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Un poco para poder entender esto hay que hablar del principio del siglo XX y cuál era la situación actual de la comunidad boliviana en Bolivia en ese momento, que era una sociedad que a grandes rasgos tenía un poder concentrado. En realidad la economía estaba concentrada en la exportación de minerales del altiplano, por un lado, donde se concentraba la mayor parte de población originaria, y por otro lado en los valles, una división de latifundios. Después les mostraron una estadística donde refleja cómo estaba dividida esa tierra en pequeños latifundistas que tenían cerca del 70% de la tierra encima improductiva de los valles, estaba concentrado en un puñado de un centenar de dueños, ¿no? Sí. En realidad eso es lo que es en el altiplano. Por otro lado tenías en el valle latifundios que eran improductivos en ese momento. Y la mayor parte de la población se concentraba en el altiplano. Ahora voy a mostrar unos mapas que un poco también le va a reflejar eso. Y a la vez era una sociedad en la cual había un clivaje muy importante que es el étnico. ¿Saben a qué me refiero cuando les hablo de clivajes? Bueno, los clivajes son, bueno, hoy es fácil porque hoy sería lo que es una grieta, ¿no? Es fácil representarlo en Argentina porque básicamente esa es la traducción. Pero clivajes son las grandes clivaje, baje con B corta. CLI, B corta AJE. Serían las grandes divisiones que hay en cada sociedad, en cada estado de nación, que pueden o no repetirse en otros países, no sé, centro, periferia, la oligarquía rural organizada y la clase trabajadora organizada, como puede haber sido acá en el 40, en el 50, Estado Iglesia en algunos países, y en Bolivia en particular, y en esa primera mitad todavía, creo que también esto explica también un poco el golpe del 2019, el clivaje étnico siempre ha sido muy importante, ¿no? Y en esa parte una dominación de los latifundistas, de los dueños de esa exportación minera, en contra de una minoría en el sentido de la capacidad hegemónica que tenían en el momento, que eran los pueblos originarios, ¿no? Y la desarticulación, la desarticulación de lo que era el territorio organizado, de la propiedad organizada de esos valles, en contraposición de los latifundistas, en la idea de empezar a demarcar e ir expulsando esa comunidad hacia otros sectores. Eso es más o menos lo que era el panorama boliviano en la primera mitad del siglo XX, ¿no? De grandes desigualdades en ese sentido. Una desigualdad que era de clase, de quienes tenían el dominio de estos territorios, pero también de la étnica, ¿no? Fíjense, mira, en la segunda parte del recuadro, ahí les remarco el censo de 1950. El 57% de la población se concentraba en los 3 departamentos pertenecientes a la zona del altiplano, o sea, el Alto. Esto es La Paz, Potosí y Oruro.
el 30% en la zona de los valles, que es la zona intermedia, de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y solo el 12% de la población en el llano, que es la parte de los latifundios. Profe, esa es la medialuna fértil de ellos, ¿no? ¿Cómo? Es la medialuna fértil. Sí. Ujú. Digamos, la parte actualmente más rica de Bolivia. Bueno, ahora vamos a ver cómo después, justamente eso también va modificando el proceso migrante interno de Bolivia, esos cambios. Voy a cambiar la filmina. Bueno, esto acá lo que les pongo es justamente cómo estaba distribuida la tierra en lo que era el valle. En 1950, 4,5 de los propietarios poseían el 70% de las tierras que solamente representaban 616 latifundistas, que tenían la mitad de la tierra improductiva. Menos de 1000 personas tenían la mitad más de la mitad de los valles, no estaban siendo utilizados para producir nada, y en desmedro de la anterior comunidad organizada, ese territorio que no era propiedad privada, sino que era de la gente que habitaba, ¿no? De otras formas de organización comunal. Pero bueno, esto cambió, así como cambió en Argentina un poco en el 45 y también se ve reflejado en otros procesos políticos e históricos de Latinoamérica, en lo que fueron las revoluciones o procesos nacionales, populares, de llegada al poder de diferentes formas. Así como acá estuvo el peronismo, en el 52 en Bolivia se dio un gran cambio en ese sentido, ¿no? Donde podemos identificar varias características. Justamente una ruptura con esas expresiones políticas que era la oligarquía minera, que exportaba esos minerales y se aprovechaba de esas ganancias, y la erupción masiva de la vida política de otros sectores que hasta ese momento, bueno, se encontraban excluidos, ¿no? Los campesinos, los obreros, los mineros, y también, obviamente, como pasó en Argentina, una incipiente, articulada con una incipiente burguesía, que también veía intereses económicos y sociales en la desarticulación, la pérdida del poder de la oligarquía, a favor, obviamente, de sus intereses. Pero esto todo se articuló para llevar adelante otro tipo de política. Un tipo de política que fue representada en la reobtención, si podemos decirlo de una forma, de esos latifundios, y una nueva redistribución hacia otras comunidades. No ya de los latifundistas, sino de familias, a partir de, obviamente, políticas del Estado, que provocaron una migración interna y que hicieron que bajen todas esas familias del altiplano hacia los valles y al llanos, a favor de la distribución de esas tierras para uso familiar. A la par de, no sé, la construcción de las vías férreas hacia el norte de la Argentina, lo que también empezó a provocar esa pequeña migración llamada golondrina, ¿no? Este cambio político y social se vio reflejado en las migraciones. Ya el panorama va a ser distinto, ya no, la población, si bien va a ser mayoritaria en el altiplano, va a haber toda una corriente que va a empezar a ocupar las tierras del Bajo. Y esto creo que se expuso en los gráficos. Acá justamente. Estos son 4 momentos de 4 censos en Bolivia. Desde 1950, ese momento en el cual les comentaba al principio, ¿no? Donde el 58% de la gente estaba en el altiplano, un 30% en los valles y solamente un 12% en el llano. Y fíjense cómo eso, en un proceso obviamente que llevó 50 años, empezó a modificarse. Ya para el 2001 está mucho más distribuido, casi en tercios, no llega a ser tercios, pero ya la población que vivía en altiplano bajó el 42% y las de los llanos sube el 30%. Ya es un cambio significativo muy grande, ¿no? En la población. Todo a partir justamente de este proceso histórico y político. Por eso la importancia de cómo estos cambios también repercuten en cómo la gente se mueve, ¿no? Cuando yo les preguntaba a la clase pasada, ¿por qué migra la gente? Bueno, no siempre son motivos individuales, lo son en un principio, pero a veces son impulsados por otras situaciones contextuales, económicas y sociales que repercuten en esa decisión personal o familiar de abandonar el lugar donde su familia vivió para ir a otro lado, ¿no?
Y acá se ve un poquito más reflejado en lo que es el mapa de Bolivia. La parte más roja, naranja, el altiplano, y la zona de los valles y de los llanos. Pero bueno, pero esto representó un momento particular de la migración interna en Bolivia, que después llegó a otro momento, otro hito, que fue los 80, la aplicación de políticas neoliberales, el incremento de la deuda externa, la desarticulación de esa economía interna que había empezado a mejorar a partir de aplicaciones de políticas más nacionales y desarrollistas de los 50, como acá también pasó un poco en los 90, también tuvo un impulso, un golpe previo en Bolivia, que un poco desarticuló ya este flujo migrante interno y empezó a fomentar otro tipo de flujo migrante, no ya hacia el interior del país, sino hacia afuera. Ahora esto lo vamos a contrarrestar con el movimiento hacia Argentina, pero este es el panorama histórico boliviano, ¿no? Pues los 80, crisis económica institucional, y ya en el 2006, en paralelo a lo que fue otros procesos políticos en Latinoamérica, la llegada del MAS al poder y esa articulación regional con el resto de los países. A grandes rasgos, estos son los grandes hitos que me gustaría que identifiquen en el proceso histórico boliviano, que están mucho más desarrollados en el artículo, pero que los principales son estos, ¿no? Una primera mitad del siglo XX, donde la oligarquía minera y latifundista tenía mucha presencia, una revolución en el 50, donde otras políticas más desarrollistas y más ligadas a esos sectores excluidos logró mucha preponderancia y que provocó una migración interna del altiplano a los llanos, y después, bueno, como vemos acá a partir de la dictadura, también se vio reflejada en muchos países. Allá en particular no, allá fue más, fue más los límites de ese modelo y la aplicación de políticas neoliberales a partir de un contexto internacional, ¿no? Estamos hablando de fines de los 80, la caída del muro, la idea de que se acabó la historia, de que solamente hay un modelo posible, aplicable en los países económicos, que era el neoliberalismo, y que se vio reflejado en todas las regiones. Acá en los 90, en Bolivia un poco antes, ¿no? Justamente por los límites que tuvo la economía para poder afrontar esos cambios. Y bueno, el 2006 y la llegada del MAS a Bolivia, que si bien ahora tiene sus conflictos, como también están teniendo todos esos movimientos nacionales y populares, aún siguen en el poder. Pero bueno, ahora retomemos un poco los motivos, ¿no? Yo acá les puse, mira, es importante observar las razones por las cuales se migra. Muchas veces esto tiene que ver con una estrategia de diversificación productiva de la unidad familiar que implica una dispersión geográfica y laboral de los integrantes del hogar para sostener la economía doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Esto se vio reflejado también con un momento en Bolivia, en esa migración interna, cuando esas familias empezaron a ocupar la tierra de los valles para la producción familiar, y generación por generación se fue subdividiendo esos terrenos, llegó un momento en el cual la producción familiar de esos terrenos no alcanzaban para lograr ser un sustento constante de la familia. Lo que empezó a provocar que justamente esas decisiones, esos motivos que llevan a las personas a migrar. Bueno, no, en realidad no, una familia quedaba ahí, y otra parte de la familia lo que hacía es empezar a realizar esos viajes golondrinas a las provincias del norte de Argentina, que no lo veían ellos, y hay muchas entrevistas que están en esos artículos que dejé ahí, justamente a estas personas que migraban, no lo veían como una migración. En realidad se veía como un ida y vuelta. Voy a trabajar y vengo, me voy a la temporada, unos meses a Jujuy, Salta a trabajar, y después vuelvo al terreno de casa. Se le llamaba ese tipo de migración como migración golondrina. Se lo sigue llamando, es la forma de término. Siguen existiendo, vienen a trabajar acá al Sí. norte. Yo vivo en Orán, tengo límite con Bolivia, con Bermejo. Ah, buenísimo. Si puedes Sí, contar la sí, experiencia. 50 kilómetros. Sí, Sí. las migraciones siempre se dieron mayormente acá por el ingenio de Tabacal que tenemos acá en San Ramón de la Nueva Orán, y también en la zona de Colonia Santa Rosa, donde, bueno, antes se sembraba mucho lo que era el zapallo, el tomate, la naranja, todo lo que es cítrico.
Entonces toda la gente de Bolivia se trasladaba, ahora es menos, ahora es menos porque la plata de ellos, el peso de ellos vale mucho más, entonces bueno. Pero sí, acá había antes muchos lotes, entonces la gente venía, se quedaba toda la temporada trabajando y después volvían a su casa, pero también, bueno, después se fueron dispersando, ya venían en familia, los chicos ya nacían acá en San Ramón de la Nueva Orán, ya tenían nacionalidad argentina, estudiaban y bueno, y bueno, acá en Orán, donde yo vivo, yo creo que más del 50% son personas de origen boliviano. Claro. Sí, eso está buenísimo lo que contás porque un poco refleja lo que vamos a hacer un poquito más adelante, que es esas migraciones que paulatinamente empezaban a incrementarse, empiezan a construir lo que se llaman como lazos, ¿no? Puntos, enclaves, referencias culturales y familiares en los lugares en los que antes solamente iba y volvía. Y más motivos para quedarme en ese lugar, ¿no? Y crear comunidad, crear comunidad ahí. Y como bien vos decís, después eso por otros procesos políticos que ahora vamos a ver, empezó a dejar de ser así y fue más una migración que ya no era hacia el norte de la provincia, sino que era más directa y que es el reflejo actual hacia lo que es el conurbano bonaerense o la ciudad de Buenos Aires. Ya las últimas encuestas que hay, con las cuales se hacen estos artículos, lo que reflejan es que ya esa migración golondrina, como vos bien señalás, ya es mucho menor, y lo que hay más ahora es una migración mucho más directa hacia lo que es la zona del AMBA y... Creo que les pasó la filmina, ¿eh? Bueno, acá tenemos un poco de los motivos de la migración. Como pueden ver, está también subdivididos entre hombres y mujeres, pero lo importante es ver los dos grandes motivos que había para migrar en ese momento. El familiar y la búsqueda de trabajo. Pero también considero que cuando la gente responde familiar, está justamente muy relacionado a la búsqueda de trabajo, ¿no? Esto que le decía de, bueno, en mi familia no alcanza con lo que producimos en casa y voy y vengo unos meses a otras regiones y después vuelvo, ¿no? Así que yo creo que un poco se entremezclan esas dos respuestas, cuando la gente responde por qué motivo migra. No, hombres y mujeres. Creo que esto de acá abajo me parece. A ver. Ah, no, está dividido en ámbito urbano y rural. ¿Está bien? Que igual, aún así, fíjate que es casi, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Si la migración es hacia un ámbito u otro, no variaba mucho los motivos. Y esto un poco... Sí. A ver, campo de salud. Ah, bueno, ahí vemos una diferencia, ¿no? Sí. Sí, en salud y educación, sí, hay mucha más, obviamente, inmigración hacia lugares urbanos donde hay mucho más acceso a ese tipo de servicios que a lo rural, ¿no? Ahí, sí, creo que esa pequeña diferencia se referencia en esos motivos. Muy buena la observación. Y esto, bueno, ¿a qué vienen, no? ¿En qué ocupan su tiempo laboral cuando vienen a Argentina? Sí, las tareas, ¿no? La mayoría, agricultura, ganadería, casa, ¿qué más? Bueno, industria manufacturera, construcción, comercio. Creo que esos 4 motivos son los principales de la comunidad de la mirada argentina. Sí. Espera que te paso el micrófono. ¿Cómo era tu nombre? Víctor. No, por ahí para también una cuestión en relación a la división por sexo, que también muchas veces no se incluye porque obviamente las mujeres no lo cuentan, pero bueno, muchas vienen también acá por situaciones de violencia. No sé, yo laburé mucho en barrios populares con muchas compañeras de Bolivia y muchas vienen escapando muchas veces de situaciones de violencia, que por ahí quizás ahora hay más políticas públicas allá en relación, pero bueno, hace varios años no lo había y acá sí. Te adelantaste un tema que quería hablar más adelante, pero algo, ya lo vamos a ver, que actualmente hay un fenómeno que todavía no tiene mucha aplicación académica, y yo creo que hay una punta para tirar.
Si bien en un comienzo la migración masculina era mucho mayor a la femenina, actualmente es lo inversa. No recuerdo bien el dato con respecto a la comunidad boliviana, pero en la comunidad paraguaya, por cada 100 mujeres que migran a Argentina, hay 70 hombres. Esa es la relación, ¿no? Y es una situación actual que hasta ahora los artículos la reflejan, como este dato que refleja el último censo, pero todavía no hay mucha hipótesis o teoría desarrollada sobre el por qué. Yo creo que... Sí. Sí, bueno, acá también hablan, Gabriel, ¿no? Sobre la guerra de Paraguay. Y eso cuando veamos la guerra de Paraguay también es uno de los motivos principales del siglo XX que produjo la migración hacia Argentina. Ese es uno. La gente de Zoom, si quiere hacer comentarios o preguntas, levante la mano nomás que de acá veo el chat, ¿eh? Bueno, estos son los primeros datos con respecto a Argentina, ¿no? El censo de 1869, muy poca gente, 6.000 personas. Lo mismo en los posteriores, 1895, 1914. Hay un incremento, pero sigue siendo casi no representativo, ¿no? 20.000 personas, bueno. Y ya en los 80 se empieza a ver ese gran incremento de la migración que dejó de ser fronteriza para ser más directa hacia lo que es el Buenos Aires. Esto es lo que les marcaba, que son las dos grandes etapas de la migración boliviana. La primera etapa, que es la migración golondrina, y la segunda etapa, que es la de permanencia y construcción de redes, ¿no? Décadas de los 60, 70, justamente con el decaimiento de la economía boliviana, y como todavía un momento en el cual había mayores oportunidades en Argentina en la década del 60, después en el 70 eso decae, empezó a cambiar ese flujo migratorio que ya no es, como le dije, regional en el norte, sino que es más directo hacia la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí, bueno, también. Sí. Cuando decía 80 se refería en ese recuadro a Bolivia. Fue la década en Bolivia donde se acentuó emigrar del país, y después en los 90, bueno, con determinadas condiciones económicas en Argentina, justamente el tipo de cambio todavía favoreció más ese tipo de migración. Espera que te paso el micrófono si te escuchan los compañeros. No, digo que en Ecuador había un gobierno, así como surge el MAS en Bolivia, en Ecuador estaba Correa y una cuestión histórica parecida. Sin embargo, creo que en Ecuador no hubo esa migración hacia países limítrofes. No sé si se debe a que después Ecuador dolarizó, no sé si eso tiene que ver, pero digo, el boom acá fue en el 90, beneficiados por el tipo de cambio, ¿no? Sí, es cierto, no tenemos mucha migración ecuatoriana en Argentina. El año pasado vino una compañera de Revolución Ciudadana justamente a hablar de la experiencia de la migración ecuatoriana, y bueno, lo que ella contaba, por lo general, creo que no se enfoca más en la migración como fuerza de trabajo, yendo a un país más industrializado, como puede ser Argentina con respecto a Ecuador, sino que más la salida es de clase media por estudios. Y en Argentina, ella tiene los datos de la migración ecuatoriana en Argentina, la gran mayoría viene a estudiar. Ese es el principal motivo por el cual migra la comunidad hacia Argentina. Profe, ¿puedo hacer una acotación? Sí, obvio. También creo que observando el mapa, ¿no? Y habiéndolo vivido, porque de lo personal creo que las últimas etapas nosotros, algunos que peinamos canas, ya lo hemos atravesado. Tiene que ver más allá del contexto económico, ¿no? También el contexto social que sea, porque ese aumento, esa disminución y demás tiene que ver con el mapa sociopolítico que tenemos, porque yo recuerdo cuando tuvimos graves problemas económicos, y aún así nosotros a finales o sea, en los 90, como también hubo un aumento en la migración periférica, digamos, Paraguay, Bolivia, y sí es cierto que la migración de Chile o de
de Uruguay fueron menores, pero también se corresponde, porque yo me acuerdo que nosotros salíamos a marchar contra Goni antes que asumiera Evo, ¿no? Y tenía que ver esto, ¿no? De la presión económica, el ahorcamiento económico que hacía sobre la población ellos. Sí. ¿Te referís a acá o allá? Allá y la consecuencia de que ellos se vinieran hacia acá. Sí, sí. ¿Y lo decís como el reflejo de marcar motivos económicos para la migración y políticos? Es que se combinaron ambas cosas. Sí, obviamente que es multicausal, sí, hoy. Sí, sí. Gracias, Lavi. Bueno, esto ya lo vimos, creo que es un gráfico que ya estaba con respecto a cuáles son las tareas que desarrollan en el país al cual van, pero es básicamente lo mismo. Lo que sí tiene que está dividido con respecto a, bueno, por género. Y bueno, creo que refleja algunas cosas que cuando uno piensa, es lo primero que, ¿no? que se le ocurre, bueno, cuáles son las tareas que desarrollan. Y como ya sabemos, ¿no? Las tareas de cuidado, en este caso pagas, siempre recaen, el trabajo que consiguen esas personas cuando migran, generalmente suelen ser como trabajadoras en casa particular, y por el lado de los hombres suele ser la construcción, ¿no? Así que creo que lo que refleja estas respuestas en la encuesta y estos gráficos es la percepción que más o menos tenemos cuando pensamos, bueno, cómo se distribuyen estas tareas cuando las personas migran. También para pensar lo de el trabajo de las mujeres migrantes, cuando les conté la primera clase sobre las cadenas de cuidados, pero que les conté con respecto a eso, ¿no? También se ve reflejada la migración que tenemos en las regiones, ¿no? Que las mujeres migrantes regionales vienen a trabajar a Argentina, por ahí los trabajos que consiguen son tareas de cuidado para familias de clase medias y como quizás en sus lugares de origen también las tareas de allá quedan en cuidado de otras mujeres y es una cuestión que se sigue reproduciendo por más que en el medio esté el proceso de la migración, ¿no? Eso también se ve reflejado en la región, en la migración regional, digo, perdón. Bueno, esto que les puse acá es también otro dato, es quizás un montón para leérselos, pero lo que refleja, que está sacado de un gráfico que está en el artículo, es justamente cuando hablamos de redes migrantes, ¿no? Esos procesos migratorios que a lo largo del tiempo pensemos que son décadas, que primero empezaron con migraciones regionales, que después se tradujeron en migraciones más de acá de esta zona, y con el tiempo van creando lazos, van creando lazos de información, van creando puntos de referencia para las personas que todavía no migraron, gente conocida, ¿no? Básicamente que pasa data de hacia dónde migrar, qué trabajo conseguir y demás, y que eso favorece después que a lo largo de los tiempos sea mucho más fácil para esas comunidades migrar a determinadas zonas, porque ya conoce gente, porque ya le pasaron algún dato de dónde quedarse, dónde trabajar, cuál es la mejor zona más barata para establecerse. Estos lazos a lo largo del tiempo van creando costumbres y cultura de hacia dónde migrar y dónde se concentran las distintas comunidades, ¿no? Y esto que les pongo acá es básicamente ese reflejo de eso, que es el 72% de la gente que emigró conocía a alguien ya en Argentina que le pasó un dato de dónde quedarse, de dónde conseguir trabajo y demás. Y acá también hay una cuestión, porque en un primer momento puede parecer como algo favorable, bueno, joya, que la gente tenga un punto de referencia hacia dónde va. Pero también hay que tener en cuenta que justamente esto también puede reproducir algunas desigualdades, ¿no? En el sentido de cómo están estructuradas las sociedades, situaciones de poder, sin llegar a hablar de trata de persona, pero sí, bueno, que te ofrezcan un laburo y llegar a darte cuenta que no es así, o que, bueno, el laburo que te ofrezcan, hay un intermediario en el medio que se queda con un porcentaje, ¿no? Así que las redes migrantes sí favorecen en muchos sentidos ese proceso, pero también hay que tener en cuenta porque también reproducen muchas relaciones de poder que ya son previas y que están estructuradas ahí. Sí. Te paso el micrófono. No, digo que en esas redes, por parte del Estado, por parte de los privados también, digo, de la parte económica, lo que está fomentado, ¿no? Impulsado por el fomento de que algunos, me imagino, gobiernos de algunas limítrofes, más que nada,
¿no? ¿no? Sí, es cierto obviamente que las políticas actuales y económicas en cada momento pueden favorecer o desfavorecer determinado tipo de migración, eso es cierto. Lo que tiene este artículo es que se enfoca mucho en las vidas personales, que responden las personas que migraron y en las relaciones que van construyendo, que ya vivían en Argentina además. Tampoco más enfocado en, si bien tiene un reflejo histórico y político macro, bueno, de qué pasó en el medio, pero también se enfoca mucho en esas experiencias, ¿no? Bueno, de con qué se relacionan, qué pasa con esa interacción y cómo eso repercute en la forma de migrar. Pero como siempre, se conjugan las dos cosas. Lo cualitativo, si querés, ¿no? Del tacto entre la gente y lo más estructural. Bueno, justamente acá hubo comentarios, ¿no? Otra dimensión de análisis que merece una reflexión es el rol de la mujer en la articulación de las redes, por un lado, y de las relaciones de género en el proceso de migración. Si la comparamos con otras migraciones limítrofes, en el flujo boliviano las tasas de masculinidad son altas. Sin embargo, desde el censo de 1991 se observa un crecimiento de la presencia de mujeres hasta que en el censo de 2001 se advierte una proporción similar. El censo de 2010 revela no solo el fortalecimiento de esta tendencia, sino un incremento del componente femenino en el flujo que supera al masculino. En ese momento, en el censo de 2010, todavía no están los datos finales del último censo, que yo creo que vamos a poder obtener otra foto y a ver qué se hace a partir de esa información, pero en el 2010 ya reflejaba una superioridad de las mujeres migrantes con respecto a los hombres, ¿no? Y ahí justamente surge la pregunta de, bueno, ¿por qué se da este proceso? ¿Por qué ha dejado de ser, de tener un rasgo masculino con respecto a las personas que migraban para transformarse para que las mujeres sean la mayoría? Como les dije, todavía no hay muchas respuestas en los artículos académicos. Sí hay algunas puntas que se tiran con respecto a, para mí también a veces son medio criticables, ¿no? Porque hablan mucho bueno, del rol de la mujer en la familia, como organizadora de la vida del entorno familiar, que, bueno, sí puede ser así, pero también son miradas que pueden ser criticadas de otros puntos de vista, ¿no? Que, bueno, justamente esa. Acá Víctor tiró otra punta, ¿no? De las situaciones por ahí de violencia de género en los lugares de orígenes que provocan esas migraciones. Pero no sé, creo que es una punta para pensar un poco de por qué se da ese proceso. No sé si en Zoom algún comentario al respecto. No, bueno, continuamos. Aquí ya falta poquito, ¿eh? ¿Están cansados? Bueno, acá hay algunas conclusiones para que panorama general de lo que es la migración boliviana. Como les dije, primero el factor interno repercutió mucho lo que fue la revolución de 1952 para provocar esa migración desde el altiplano hacia los valles. Y esa crisis de los 80 que ya fomentó no tanto la migración regional en el norte y produjo más una migración a lo que fue la zona del AMBA. ¿No? La importancia de las redes migratorias, todo lo que estuvimos hablando. Y la paulatina feminización de los flujos migratorios desde los 90 hasta la actualidad, donde ahora sí refleja un cambio totalmente inverso con respecto a las cuestiones de género, ¿no? Bueno, eso con lo que respecta a la migración boliviana. Después, ¿alguna pregunta antes de pasar a la paraguaya? Yo creo que llegamos a terminarlo hoy. ¿No? Bueno. Ahora sí, a diferencia de la boliviana, que la paraguaya comparte varias pautas con la boliviana. Una de esas es que en un primer momento fue más limítrofe regional, en la parte llamada del noroeste argentino, ¿no? Ahí les puse las principales provincias: Formosa, Misiones, Chacos, Corrientes, y es la principal corriente migratoria regional que tenemos en Argentina. Bueno, a partir de los datos del censo del 2010. Hay que ver qué refleja el último censo del año pasado, pero hasta los últimos datos que se tienen,
de lo regional, es el flujo migratorio mayor que tenemos en el país. Hay muchos datos que son muy parecidos a lo que es la migración boliviana, ¿no? En los lugares, ese proceso de ir de las provincias hacia la zona del AMBA, el tipo de trabajo que realizan dependiendo del género, hombres o mujeres, hombres en la zona de la construcción, mujeres en el trabajo en casas particulares. Esos son datos que con sus diferencias, pero que se repiten. Y también algo que surge también de los artículos a partir de las entrevistas que se desarrollaron. Hubo en el año, estos datos que surgen de este artículo es de una encuesta que hizo la INDEC, fíjense el año, ¿no? 2005-2006. En ese año fue la primera vez que se hace, espero no se volvió a repetir, de realizar encuestas a la comunidad migrante en particular, justamente para poder analizar esos flujos migratorios. Los censos generales tienen esta información, pero esta en particular se realizó hacia las comunidades migrantes. Y son los últimos datos estatales que tenemos al respecto. Por estos artículos, si bien son recientes, siguen utilizando por ahí información censal que es un poco ya, que tiene más de 10 años, pero también tengan en cuenta que estos procesos migratorios tardan décadas a veces en cambiar. Podemos tener en cuenta que quizás la crisis de los últimos 8 años ha provocado un cambio en estos procesos y la vuelta de algunos de estos migrantes hacia sus países, pero todavía no tenemos datos certeros al respecto, ¿no? Profesor, Sí. por ejemplo, acá en las comunidades paraguayas, en el tema laboral, el hombre es en construcción y la mujer, todo lo que es gastronómico, es lo que más se ve en estas zonas de las comunidades paraguayas. La mayoría tienen locales gastronómicos. Okay. ¿En qué zona? En Orán, Perdón, Salta, en el interior no, de, no te vi. en Perfecto. el interior de la provincia de Salta. No te había reconocido. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuáles fueron los motivos históricos y políticos, no? Creo que a diferencia de Bolivia, bueno, también sus similitudes, pero Bolivia fue si podemos llamarlo como una revolución nacionalista, que provocó un cambio a favor de un determinado sector de la población, que después eso fomentó la migración. Yo creo que en Paraguay fue una guerra civil, ¿no? La guerra civil de mediados del siglo XX, y un factor que quizás no existía en la migración boliviana, que es el factor de la migración por motivos políticos, ¿no? Del exilio. Del exilio como una causa para migrar. Que a la vez, sí, Gabriel. Sí. Sí. Y con relación a los motivos decís. Sí. Claro, acá, sí. Sí, bueno, también acá hace referencia a las corrientes actuales venezolanas y también las cuestiones políticas como motivos de migración. Sí. Pasa eso con la venezolana actual, ¿no? Sí. También hay una diversidad, ¿no? Acá en la zona de comunidades migrantes. Últimamente hubo un incremento bastante de las comunidades colombianas. Bueno, ¿por qué no lo sé, no? Pero es muy notable el tema de las comunidades colombianas acá en la zona. Son ¿También en aquella zona? Y colombianas, muchísimos colombianos. Bueno, estoy en la zona de frontera. Ok. Bueno, está bien. Sí, la verdad que no desconozco los motivos particulares de la comunidad y creo que no es muy representativa todavía en el país, ¿no? La colombiana, si bien conocemos casos. Bueno, no les voy a hacer el embrollo de leerlo de esto porque es parte del artículo, pero yo creo que ya estamos terminando además. Pero es para que lean en el Power, van a encontrar lo fundamental del artículo, los motivos principales de por qué migraban, cuáles eran los factores políticos esenciales de aquella época que provocaban la migración, y van a ver que hay varios paralelismos con la migración boliviana, siguen teniendo diferencias. Para mí la principal diferencia, más allá de la región, claro, la guerra civil, más allá de las regiones a las cuales, primeras provincias a las cuales fueron,
los motivos. Un movimiento nacional popular en Bolivia y en Paraguay una guerra civil, ¿no? Y la diferencia de el exilio como forma de migración, que por ahí no se ve mucho en otras regiones del país. Si quieren, ella lo podemos cortar por hoy acá. ¿Les parece? Bueno, Profe, profe. Sí. ese PowerPoint lo vas a subir al campus. Sí, ya seguramente mañana lo suba. La idea es, no los quería barullar con todo el contenido del Power, pero darle las puntas principales y que después sirva como una forma de también abordar los artículos, ¿no? Pero lo esencial está en los dos. Los artículos son muy largos, tienen muchísima cantidad de páginas. Lo sé. Sí, o sea, yo más que nada porque me imprimí los más cortos, pero eso los tengo que leer desde el campus porque no puedo imprimirme todo eso. Miren, acá entre nos, si va a haber preguntas en el parcial, van a estar en el Power. ¿Está bien? Gracias, profe. ¿Puedo leerlo así en el Gracias. campus? Obviamente que no vamos a matar con eso. Sé que los artículos son largos, pero como les dije en la clase anterior, hay mucho contenido, hay mucha bibliografía. La idea es que les quede ahí como referencia para los que les sirva. Y acá en clase darle lo esencial y lo que después va a estar en el examen. Eso quédense tranquilos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El examen parcial tiene idea cómo va a ser? Bueno, sí, va a ser la misma forma que el año pasado. Va a ser desde el campus. Y va a ser preguntas, la mayoría a elegir, hacer múltiple choice, elegir la correcta, o verdadero o falso, y seguramente una o dos a desarrollar. Pero eso, básicamente. Poner que sean 10 preguntas, 9 multiple choice y una a desarrollar. Profesor, y nos va a dar un tiempo, tipo 2 horas, una cosa Claro, así. sí, va a ser durante la duración de la clase. Bueno, muchas Sincrónico. gracias. ¿Está bien? Gracias. Profesor, ¿cuándo va a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser el parcial? Va a ser seguramente la anteúltima clase, así la última clase queda para el recuperatorio. Pero esto es mediados de octubre, ¿no? Ah, ok. Bueno, no ahora, está bien. No, es mediados de octubre. Vamos a tener, como el año pasado, como es un seminario de 2 meses y no tenemos muchas clases para todo el contenido, van a ser 2 exámenes. Uno, el principal, y bueno, el que no saca más de 7, ese tiene la oportunidad de dar después al recuperatorio. Ah, perfecto, porque yo me fijé y no hay cronograma en el campus. No, ya la vamos a subir. La bibliografía, me armé una carpeta, pero cronograma no hay. Ya la vamos a subir. Ah, listo. Bueno, gracias. No es que esté apurando, es para No, está organizar. bien, tranqui. Bueno, Bueno, ¿algo gracias. más? Lo estamos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, chao. Nos vemos. ¿Puedo Chau, hacer chau. un van a cortar? Sí, compañero. Chao, compañero. Chao. Gracias, Chao, profesor. buenas tardes. Chao, profesor.